En el capítulo 1 di los primeros pasos del viaje. El salto sin garantías de El Loco. El despertar de la voluntad en el mago. El misterio que no puede decirse con palabras en la sacerdotisa. La vida que florece sin pedir permiso en la emperatriz. El límite que da forma en el emperador. Y el primer maestro en el papa. 6 encuentros, 6 aprendizajes. Y la sensación de que el viaje acababa de comenzar, porque comenzaba. Lo que viene ahora son las primeras pruebas reales, las que no pueden evitarse, las que el alma necesita exactamente para convertirse en lo que vino a ser. Capítulo 2. Las primeras pruebas. Llegué a una encrucijada. No era una encrucijada de caminos en el suelo. Era una encrucijada en el pecho. Había 2 figuras frente a mí, 2 posibilidades, 2 versiones de lo que podía elegir ser. Y sobre ellas, una figura alada que no me decía cuál era la correcta. Solo me miraba, esperando. Entendí en ese momento que el viaje no podía recorrerse sin elegir, que la neutralidad no es una opción real, que cada vez que evitamos elegir, estamos eligiendo igualmente, solo que sin conciencia. Y elegí, no porque supiera con certeza que era lo correcto, sino porque era lo más verdadero que tenía en ese momento. Los enamorados no son solo el amor romántico, son la elección que alinea el corazón con el camino, la decisión que te hace más tú mismo, aunque sea la más difícil. En la cábala mística, los enamorados corresponden al sendero entre Tiferet y Binah, el corazón del árbol conectado con la gran comprensión. Es la elección consciente que une el amor con la sabiduría. No el amor que ciega, sino el amor que ve y elige de todas formas. Después de elegir vino el movimiento. Un carro tirado por 2 esfinges, una negra y una blanca. Las mismas fuerzas opuestas de siempre, pero ahora yo las conducía. No porque hubiera desaparecido la tensión entre ellas, sino porque había aprendido a sostenerla sin que me paralizara. El carro no avanza porque las 2 esfinges vayan en la misma dirección. Avanza porque quien conduce ha encontrado la forma de mantener la tensión de los opuestos en movimiento productivo. Aprendí aquí algo que no había entendido antes, que la voluntad no es la ausencia de conflicto interno, es la capacidad de avanzar mientras el conflicto existe. No esperé a tener todo resuelto para moverme. Me moví con lo que tenía, y en el movimiento algunas cosas se fueron resolviendo solas. En nuestro sistema, el carro corresponde al sendero entre Binah y Geburah, la comprensión profunda conectada con la fuerza y el rigor. Es la voluntad disciplinada que avanza con dirección, que no se dispersa, que sostiene el rumbo, aunque las fuerzas internas tiren en distintas direcciones. El carro se detuvo solo. Frente a mí, una figura sentada con una balanza en una mano y una espada en la otra. No amenazante, simplemente exacta, como alguien que ha visto demasiadas cosas para dejarse engañar por las apariencias. Me miró y sin decir nada supe lo que pedía. Honestidad total. No la honestidad que le mostramos a los demás, la honestidad que nos debemos a nosotros mismos. ¿Estoy actuando desde mis valores reales o desde el miedo? ¿Estoy dando porque quiero dar o porque tengo miedo de lo que pasa si no doy? ¿Estoy en este camino porque es el mío o porque es el que otros esperan de mí? La balanza no mentía y la espada cortaba exactamente lo que necesitaba ser cortado. La justicia me enseñó que el camino espiritual no es solo expansión y amor, también es discernimiento radical, la capacidad de ver las cosas como son
y actuar en consecuencia, aunque incomode. En la tradición hermética occidental que seguimos en esta serie, la justicia es el arcano 8, no el 11. Corresponde al sendero entre Geburá y Gesed, el rigor y la misericordia en equilibrio perfecto. Es el punto exacto del árbol donde la severidad y el amor se encuentran y se calibran mutuamente. El camino del equilibrio entre la fuerza y el amor. Después de la justicia vino el silencio más profundo que había experimentado hasta ese momento. No era el silencio receptivo de la sacerdotisa, era otro tipo de silencio, el que ocurre cuando te das cuenta de que hay partes del camino que no puedes compartir con nadie. El ermitaño camina solo por una montaña nevada. Lleva una linterna, no para iluminar todo el camino de una vez, sino lo suficiente para dar el siguiente paso. Estuve tentado de pensar que esa soledad era un fracaso, que si estaba solo era porque algo había salido mal. Pero entonces entendí, la soledad del ermitaño no es abandono, es recogimiento. Es el alma que necesita escucharse a sí misma sin el ruido de los demás para saber qué es verdad en ella. La linterna no ilumina el destino, solo ilumina el siguiente paso, y eso, descubrí, es suficiente. Aquí, el ermitaño corresponde al sendero entre Tiferet y Gesed, el corazón del árbol conectado con la misericordia y la gracia. Es la sabiduría que viene de la experiencia vivida en soledad, del tiempo pasado consigo mismo, del conocimiento que no puede adquirirse en grupo, sino solo en el silencio de la propia presencia. Bajé de la montaña y vi algo que al principio no entendí. Una rueda enorme girando en el cielo, figuras subiendo por un lado y bajando por el otro. En el centro, algo que permanecía quieto mientras todo lo demás giraba. Mi primer impulso fue resistirme. Detener la rueda, mantener lo que estaba bien en su lugar, evitar que lo malo volviera. Pero la rueda no se detenía, y entonces noté algo que lo cambió todo. Lo que estaba en el centro de la rueda no se movía, no subía ni bajaba, solo era. Aprendí la diferencia entre las circunstancias y el centro. Las circunstancias giran, suben y bajan, cambian sin pedir permiso. Pero hay algo en el centro de todo eso que no depende del giro. Un punto quieto desde el que observar la rueda sin ser arrastrado por ella. La rueda de la fortuna no me enseñó a controlar el destino. Me enseñó dónde estar mientras el destino hace lo suyo. En esta tradición, la rueda de la fortuna corresponde al sendero entre Gesed y Netzach, la gracia y la fuerza creativa conectadas a través del movimiento cíclico. Es el principio de que la vida se mueve en ciclos y que la sabiduría no está en detener el ciclo, sino en encontrar el eje inmóvil dentro del movimiento. 5 pruebas, 5 aprendizajes que ningún maestro del capítulo 1 podía haber dado. La elección que define el camino en los enamorados. La voluntad que avanza sosteniendo la tensión en el carro. La honestidad radical que no puede evitarse en la justicia. La soledad que ilumina solo el siguiente paso en el ermitaño. Y la rueda que gira y el centro que no se mueve. El viaje se estaba volviendo más profundo, y yo lo sabía, porque había algo que los primeros 10 arcanos no habían exigido todavía, y que los siguientes iban a exigir sin piedad: dejar ir. En el capítulo 3, el alma entra en la oscuridad necesaria, la fuerza que domina sin reprimir, el colgado que aprende a ver al revés, la muerte que no es el final, la templanza que mezcla lo que parecía incompatible, y el diablo que muestra lo que estaba encadenado desde siempre.
La pregunta para los comentarios: ¿con cuál de estos 5 arcanos resuena más tu momento actual? ¿Estás en la elección de los enamorados, en el movimiento del carro, en la honestidad de la justicia, en la soledad del ermitaño o en la rueda girando? Nos vemos en el siguiente video.